sencillo y es simplemente, si la ecuación fundamental quedó claro, esto no hay problema, ¿sí? Y vamos a arrancarlo. ¿Aquí están viendo mi Excel? ¿No? No, Listo. profe. Perdón, es que no he compartido pantalla. Listo. ¿Aquí han visto mi Excel? Sí, profe, ya se ve. Listo. Bueno, yo voy a abrir ahora más tarde el tema del siguiente módulo. Y nosotros ya vimos lo siguiente. Vimos una primera parte que era la ecuación fundamental. Que la ecuación fundamental realmente lo que hace es entender el movimiento de las cuentas. Que ese movimiento de las cuentas se refleja en el estado de situación financiera, que ya lo vimos, y en el estado de resultados. ¿Cierto? Pero realmente, ¿cómo uno registra? Porque nosotros, la ecuación fundamental nos explica y es el concepto de entender las dobles partidas. La ecuación fundamental en contabilidad no existe como tal, como un registro. Uno registra o los resultados van en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Ya vimos también que hay otro estado, otro informe financiero que se llama el flujo de caja, que muestra la entrada y la salida de cada una de las cuentas. Vimos las revelaciones, que son las políticas o las revelaciones a esas empresas. Pero uno, ¿cómo registra realmente todo eso antes de ponerlo en el estado de situación financiera y en el estado de resultados? Esto es lo que se llama el libro diario y el libro mayor. Eso es lo que vamos a ver hoy, que es realmente donde se registran las transacciones. Y recordemos nosotros lo siguiente, que el gerente se hace dos preguntas. ¿De dónde se obtienen los recursos? ¿Cierto? ¿Que se llaman qué? Las fuentes. Y nosotros dijimos que en los activos, ¿qué sucedía con un activo cuando se obtenían los recursos? ¿Qué pasaba con la fuente? ¿Cuál es la fuente? Capacidad de adquirir activos. No, jamás. Disponer de activos, disponer. Capacidad de disponer de los activos. ¿Y qué hacía con el activo? Disminuía. En el pasivo, ¿cuál era la fuente? Capacidad de contraer obligaciones. Capacidad de contraer obligaciones. ¿Y qué pasaba con el pasivo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Listo. Y en el patrimonio teníamos dos fuentes. ¿Cuáles fuentes? Capacidad de atraer inversionistas. Listo. Capacidad de atraer inversionistas. Una. Capacidad de Capacidad ganar. de ganar. Y la capacidad de ganar. O sea que estos son como los ingresos, si lo quisiéramos ver. ¿Y de dónde y cómo se utilizaban los recursos? ¿Cómo se utilizaban los recursos? Listo. En el activo. ¿Qué ocurría con el activo? ¿Cuál era el uso? Capacidad de adquirir activos. Capacidad de adquirir activos. En el pasivo. Capacidad de cancelar obligaciones. Capacidad de cancelar obligaciones. Y en el patrimonio, ¿cuáles?
Capacidad de perder. Capacidad, primero miremos la capacidad de distribuir aportes. ¿Qué pasa? De reintegrar aportes, profe. De reintegrar aportes. ¿Cierto? Listo. Teníamos la capacidad de distribuir utilidades y por último la capacidad de perder, que son los ingresos, los gastos. ¿Sí o no? Uno en contabilidad dice que las cuentas de naturaleza uso son los activos y los gastos. Y uno en contabilidad dice que las cuentas de naturaleza fuente son los pasivos, el patrimonio y los ingresos. ¿Sí? Y entonces, uno también en contabilidad, ¿qué ocurre? Cuando uno va a montar una empresa, lo primero que uno hace cuando va a montar una empresa es que uno va a la Cámara de Comercio. Y en la Cámara de Comercio le dicen, listo, Juan Carlos, usted va a montar una empresa. Tiene que ir a la DIAN a sacar un NIT o un RUT, un registro único tributario, que es la cédula de la empresa. Y le dicen, bueno, ¿y cuál es su objeto social? No, iba a ser tal, mi objeto social va a dedicarse a la venta de elementos de acero. Listo. ¿Cuál es su capital? ¿Qué capital va a suscribir? ¿No? Entonces yo voy a suscribir tanto dinero y de ese que voy a suscribir voy a pagar en este momento la mitad y el resto lo voy a quedar debiendo hasta para pagar dentro de 2 años. Y entonces a uno le dicen, ah, listo, perfecto, pero usted tiene que registrar varios libros. Y entonces le dicen, ¿cómo así que registrar varios libros? Sí, va a registrar un libro diario. ¿Y eso qué es? Es el libro, es un papel, hoy se hace en software, donde usted va a registrar diariamente las transacciones de la empresa. Y va a registrar un libro mayor, donde usted va a registrar o a resumir el registro del libro diario. Y va a registrar también un libro de actas, donde va a registrar todas las reuniones entre los socios. Y va también a registrar un libro de socios, donde va a registrar los nombres de los socios de la empresa. ¿Listo? Eso es lo que uno le pide. Entonces uno lo registra, a uno le ponen le dan unos libros, hoy todo es digital, pero a uno le dan unos libros y uno registra todos esos. Registrar es que la Cámara de Comercio se los firma a uno y cada hojita se la va firmando para uno hacer el registro. Vamos entonces nosotros a hacer, porque pues el libro de actas y el libro de socios es un tema, digamos, de derecho, pero vamos a registrar primero el libro diario. Y entonces, el libro diario arranca de la siguiente manera. Se los voy a poner aquí. Libro diario. El nombre de la empresa. ¿Cierto? Pues esto va a ser el libro diario. Y esto va a tener una fecha,
una transacción, o vamos a ver detalle, y si es uso o fuente. Eso es lo que va a tener. ¿Cuál es la importancia del libro diario? Que primero uno registra el uso y después uno registra la fuente. ¿Cómo así? Se los voy a poner en el siguiente ejemplo. ¿Tienen por ahí el libro, el ejercicio de lava blanca los chiritos? ¿Alguien lo tiene ahí abierto o alguien lo puede conseguir? ¿Alguien? Muchachos. Yo lo estoy buscando, profe. Listo, perfecto. Voy a ponerles el ejemplo de lava blanca los chiritos, que va a ser el registro. Esto Listo, profe. realmente... ¿Lo Dime. leo? Listo, esto realmente es lo que ocurre en la vida diaria, ¿sí? Entonces, nombre de la empresa. Entonces voy a poner lava blanca los chiritos. Listo. Entonces, lee. Este pueblo ya se ha industrializado mucho, dijo el alcalde a dos de sus mejores amigas, doña Florinda y doña Cantalicia. Aquí ya no se consigue quien lave la ropa en casa. Aquí que saquen su así que saquen su platica de la caja de ahorros y vamos a montar una lavandería de ropa blanca. Se hizo una sociedad limitada cuya razón social fue la blanca, los chiritos. El alcalde aportó 10 millones y cada una de las dos socios aportaron 5 millones. Todo eso en efecto. Pero como eso no era suficiente, el cura participó en la sociedad aportando una camioneta de 7 millones. Listo. Vamos a suponer que esa es la fecha 0. Con eso arranca la empresa. Yo les dije, primero se registran los usos y después las fuentes. ¿Cuál es el uso en esa transacción que hicimos? ¿O cuáles son los usos en esa transacción que hicimos? Salomé, Capacidad de disponer activo. ¿eso es un uso o una fuente? Una fuente, perdón. Listo. Yo te estoy Uso preguntando. sería capacidad de adquirir un activo. Listo. ¿Qué activo adquiriste? Salomé. No, mentiras. Ninguno. ¿Cómo que no adquiriste ningún activo? ¿Qué activo adquiriste? Efectivo. Listo. Efectivo. Pregunta. ¿Es un uso o una fuente es efectivo? Un uso porque aumenta. Listo. Entonces, ¿cuánto fue el efectivo? 5 millones No, no es cierto. cada una. Entonces, ¿cuánto fue el efectivo? 10 millones. Entonces, uso 10 millones. Listo. ¿Qué uso? ¿Qué uso, Salomé? Capacidad de adquirir un activo. Listo. Pregunta, ¿en esa transacción adquiriste otro activo? ¿La empresa adquirió otro activo? ¿Sí o no? Sí, ¿Cuál? la camioneta. Listo. Entonces, vehículo. ¿De qué valor? 7 millones. Listo. ¿Uso o fuente? Uso. ¿Qué uso? Capacidad de adquirir un activo. Listo. Pregunta, ¿cuál es la doble partida de esa transacción? Capital. Listo. Entonces vamos a ponerlo aportes o capital. Aportes. ¿Uso o fuente? Eh, uso. ¿Cuál uso? No, fuente, sí.
¿Qué fuente? La de capacidad de... Se me olvidó. Ay, ahí es donde No. O sea, es CAI, pero capacidad de atraer inversionistas. Entonces, inversionistas, eso. ¿cuántos se atrajeron de inversionistas? Hasta ahí 17 millones. Listo, 17 millones. ¿Qué fuente? Capacidad de atraer inversiones. Listo. Primera transacción realizada. Primero registré los usos y después las fuentes y le tracé una rayita. ¿Qué más dice Salomé? El ejercicio. Dice, en el primer mes se realizaron las siguientes transacciones. Pregunta, ¿los aportes fueron de 17 millones? No, falta el aporte del alcalde. Ah, entonces, ¿cuánto se aportó en efectivo? 20 millones. Listo. Y entonces, ¿cuánto fueron los aportes? 27. Listo. Y arrancó la primera transacción. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren. Usos y fuentes. Ese es el libro diario. ¿Cuál sería el libro mayor? El libro mayor sería el siguiente. Voy a poner aquí libro diario. Y voy a poner aquí libro mayor. Y yo el libro mayor, voy a poner el nombre de la empresa, Lava Blanca, Los Chiritos, libro mayor, y voy a desglosarlo aquí. En la parte de arriba voy a poner activos y gastos. Y en la parte de abajo voy a poner pasivos, patrimonio e ingresos. Y yo lo que voy a hacer es que cada cuenta de activos y pasivos va a tener un cajoncito. Mírenlo. Yo voy a crear cuantos cajones tenga de activos y cuántos cajones tenga de pasivos, patrimonio e ingresos. Entonces, voy a crear por el momento estos cajoncitos. Miren. Y yo les dije que el libro mayor registra el resumen del libro diario. Entonces, pregunta, en el libro diario, ¿cuántos cajoncitos se crearon? 3. 3. Entonces, el primero, el efectivo. El segundo que se creó fueron ¿qué? Los vehículos. Listo. Y el tercer cajoncito que se creó, ¿cuál fue? Aportes. Aportes, que es parte del pasivo. ¿Listo? Entonces, entiéndanlo así, en este sentido. Mírenlo aquí, yo lo voy a poner, hagan de cuenta que es este cajoncito. Aquí lo estoy poniendo y aquí voy a poner este cajoncito para que ustedes lo entiendan. Miren. Pregunta. Voy a asumir, lo voy aquí a poner aquí, efectivo, vehículos. Voy a decir que esta partecita de arriba es uso y esta de al lado es fuente. Lo mismo voy a poner aquí, que esto es uso y que esto es fuente, que es igual a lo que yo tengo aquí. Pregunta. Cuando
el activo aumenta, que iría de este lado, ¿es un uso o una fuente? Un uso. Listo, entonces voy a poner aquí que todo lo que aumente en un activo es un uso. Y cuando un patrimonio o un pasivo aumenta, ¿es un uso o una fuente? Fuente. Listo, entonces voy a ponerlo aquí. Listo. Pregunta, si un activo disminuye, ¿es un uso o una fuente? Una fuente. Una fuente. ¿Qué fuente? Capacidad de disponer. Capacidad de disponer activo. Correcto, entonces la fuente y voy a poner aquí un menos. Y si un pasivo, el patrimonio, disminuye, ¿es un uso o una fuente? Es un uso. Es un uso. Listo. Entonces, al momento me equivoqué. Aquí es si aumenta en una fuente, luego aquí disminuye en un uso. ¿Es claro hasta ahí, sí o no? Sí, Muchachos. profe. Entonces, pregunta. ¿Qué pasó en la primera transacción? ¿El efectivo aumentó o disminuyó? Aumentó. Listo. Entonces voy a poner aquí efectivo 20.000. Listo. ¿Qué otra transacción surgió? El vehículo. ¿Aumentó como un uso o disminuyó como una fuente? Aumentó como uso. Listo. Entonces voy a poner aquí vehículos 7.000. Y pregunta, ¿qué otra transacción surgió? Los aportes. Los aportes. ¿Aumentaron como como una fuente o disminuyeron como un uso? Aumentaron como fuente. Listo. Entonces voy a poner aquí aportes 27 millones. Y quedaría registrada la transacción. Vamos a la siguiente. Listo. Siempre, muchachos, yo registro primero los usos porque la empresa quiere saber cómo se utilizaron los recursos y cada vez que ustedes registran una transacción, le pasan una rayita y la mayorizan, se llama eso. Mayorizar es pasarla al libro mayor. ¿Listo? Miren que aquí ya no hay ni más ni menos. Este es el registro. Sigamos con la transacción, Salomé. ¿Qué más dice? Se tomó un local en arriendo y se pagó 180.000 por el primer mes. Listo. Pregunta. Transacción, digamos que va a ser la número 1 de transacción porque la 0 fue cuando arranca la empresa. ¿Cuál es el uso en esta transacción? ¿Y cuál es la fuente? Pues el uso sería el gasto ¿Qué gasto? de arriendo. Correcto. Gasto de arriendo. ¿Uso o fuente? Uso. ¿Cómo? Uso. ¿Qué uso? Capacidad de perder. Listo. Perder. Yo les dije, las cuentas de naturaleza uso son los activos y los gastos. Entonces, los gastos siempre van a aumentar, ¿o no? Un gasto nunca disminuye. Los gastos siempre son positivos. Entonces, ¿de cuánto fue el gasto del arriendo del mes? 180. 180. Listo. 180. ¿Cuál sería la doble partida de ese gasto? Una fuente de efectivo. ¿Qué fuente? Capacidad de disponer de activos. Correcto, fuente. Entonces, fuente, capacidad de disponer de los activos. Listo. ¿De qué activo dispuso la empresa? De efectivo. Listo. ¿Aumenta o disminuye el efectivo? Disminuye. Si disminuye el efectivo, ¿es un uso o una fuente?
Una fuente. Listo, entonces 180. Y mírenlo. Miren la importancia del el libro diario. La sumatoria de los usos por cada transacción debe ser igual a la sumatoria de las fuentes. Y ahí está la doble partida. La sumatoria de los usos debe ser igual a la de las fuentes. 180 aquí, 180 aquí. Aquí no hay signos. Entonces, si yo voy y mayorizo esto, entonces, ¿qué mayorizo? Creo otra cuenta. ¿Qué cuenta crearía? ¿Qué cuenta crearía? Hay gastos ¿El gasto de qué? de arriendo. ¿Y dónde iría? ¿Arriba o abajo? Arriba. Listo, entonces pondría gasto de arriendo. Y diría gasto de arriendo, perdón, gasto de arriendo, y diría 180. Los gastos siempre aumentan por el uso. ¿Y cuál sería la doble partida? Muchachos, La disminución de activos. Fuente. listo. ¿Qué activo? Efectivo. Entonces, Lo copio ahí al pie del 20. claro, entonces lo pongo aquí al lado del 20 y pongo 180. 180. ¿Listo? Vamos para la siguiente transacción. Salomé, ¿qué dice la siguiente transacción? Dice, compraron máquinas industriales, lavadoras y secadoras por valor de 12 millones. Se pagó una cuota inicial de 6 millones y por el saldo se firmó 3 letras para pagar cada una mensualmente con cuotas. Momento, espérame, porque ya yo me perdí. Vamos paso Ok. por paso. Entonces, vuelve a leer. Compraron máquinas industriales, lavadoras y secadoras por valor de 12 millones. Listo, punto. Pregunta, ¿eso es un uso o una fuente? Un uso Un uso. ¿Qué uso? Capacidad de adquirir activos. activo. Capacidad de adquirir un activo. ¿Qué activo estoy adquiriendo? Maquinaria. Listo, entonces, maquinaria. ¿Por qué valor? 12 mil. 12 millones. Listo. Ya tengo el uso. Listo. ¿Cómo pagué esa maquinaria? ¿Qué fuentes utilicé? Continúa. Se pagó una cuota inicial de 6 millones y por el Listo. saldo se firmó 3 letras. Momento. Se pagó una cuota inicial de 12 millones, de 6 millones. ¿Un uso o una fuente? Una fuente. ¿Qué fuente? Capacidad de disponer un activo. Capacidad de disponer de un activo. Listo. ¿Qué activo? Efectivo. Listo, efectivo. Entonces, ¿aumentó por el uso o disminuyó por la fuente? Disminuyó por la fuente. Listo, entonces, ¿aquí cuánto sería? 6 mil. 6.000. Listo. Si yo pagué 6.000, obligatoriamente el resto debo estarlo debiendo. Listo. ¿Cómo lo estoy debiendo? Continúa. Se firmó una letra. Se firmó 3 letras para pagar cada una mensualmente con cuotas iguales. Listo. Entonces, ¿cuál es la fuente? Capacidad de contraer obligaciones. Listo. Fuente. Capacidad de contraer una obligación. ¿Cómo se llama esa cuenta? Letras por pagar. Letras por pagar. ¿Qué valor? 6 millones. 6 millones. Pregunta, ¿hasta ahí estoy cuadrado en el ejercicio? Sí, profe. Listo. ¿Podría yo mayorizar esto hasta el momento? Sí. Sí. Entonces yo diría, paso al libro mayor, maquinaria.
Aumento la maquinaria. Creo la cuenta maquinaria. Por valor de 12 millones. Uso, capacidad de adquirir un activo. Listo. ¿Cuál sería la doble partida? La fuente de efectivo por 6 millones. Entonces pondría aquí 6 millones, porque miren, los activos aumentan por este lado, disminuyen por esto, entonces 6 millones. Listo. ¿Y cuál sería la otra fuente? La cuenta por pagar. Bueno, las letras por pagar. Una letra. ¿Y dónde la registraría? En pasivo. En pasivo patrimonio. Entonces diría letras por pagar, uso o fuente. Fuente. ¿Qué fuente? Capacidad de contraer obligaciones. Listo, entonces aumenta por la fuente. Los pasivos aumentan por la fuente y disminuyen por el uso. 6 millones. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué más dice? Salomé. 3 letras para pagar cada una mensualmente con cuotas iguales, más intereses a razón del 2% mes vencido. Sí, Desde ese momento ya han pasado 15 días. listo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esa transacción? Se generan unos intereses que nosotros tenemos que causar a 15 días. Listo. Entonces, ¿cómo sería? 3 letras. ¿Sí o no? Para pagar a los 30, 60 y 90 días con intereses ¿de qué valor? 2% mes vencido. 2%, como esto es mes vencido, dividido 30 y multiplicado por ¿cuánto? 15, Por 15. ¿Y eso cuánto me da? 60. ¿60? Listo. Y esos 60 que han pasado, ¿cómo se llama? Ahí está la doble partida. Y esto lo vimos el primer día de clase. Intereses por pagar. ¿Y cuál es el uso? Capacidad de contraer obligaciones. No es cierto. Es una utilidad negativa. ¿Cómo se llama esa utilidad negativa? Capacidad de perder. Uso. Capacidad de perder. ¿Cómo se llama esa cuenta? Utilidad. No, jamás. Gasto por intereses. Gasto por intereses. Gasto de intereses. ¿Qué valor? 60. 60. 60. ¿Y cuál es la doble partida? Pues no los hemos pagado, me imagino que será un pasivo. Sí, ¿cómo se llama ese pasivo? Intereses por pagar. ¿Qué fuente? Y con capacidad de contraer obligaciones. Listo. Intereses por pagar 60. ¿Y esto sería el 2 qué? B. 2B. Listo. ¿Puedo registrar esa transacción? Sí. Listo. Entonces, libro mayor. Gasto de intereses. Uso. Siempre los gastos aumentan porque son un uso. El gasto siempre es un uso. 60. ¿Y cuál es la doble partida? El pasivo. ¿El qué? El El pasivo. pasivo. ¿Cómo se llama el pasivo? Intereses por pagar. Intereses por pagar 60. Los pasivos aumentan por la fuente. Profe, una pregunta.
Usted lo dividió aquí en 2A y 2B. Yo podría hacer lo siguiente. Yo podría hacer lo siguiente. Maquinaria. Esta es la transacción 2. Maquinaria. 12 millones. Se generó el uso, capacidad de adquirir un activo. Gasto de intereses. 60. Uso, capacidad de perder. Efectivo. $6 millones. Fuente, capacidad de disponer de un activo. ¿Cierto? Listo. Letras por pagar. 6 millones. Fuente, capacidad de contraer una obligación. Intereses por pagar. 60. Fuente, capacidad de contraer una obligación. ¿Eso es correcto? Sí. Esa es la misma transacción. Lo que pasa es que primero registré todos los usos y después todas las fuentes. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Aquí lo hice paso por paso y aquí la hice completa. Yo no registro los saldos del efectivo. Yo registro el movimiento de cada cuenta. ¿Es claro o no es claro? ¿Yo cuál les recomiendo? Esta. Porque prefiero ir pasito por pasito. ¿Es claro, sí o no, muchachos? Sí, profe. Profe, en el libro Listo. mayor uno, ¿cómo sabe la fecha? ¿Cómo? No, En el el libro libro mayor mayor. no hay porque el libro mayor es el registro, el resumen de todo el libro diario. Ah, ok. ¿Listo? Siguiente transacción. Tercera, ¿qué dice? Compraron muebles Sí. y planchas por un valor de 1.800.000 de contado. Listo. ¿Quién quiere registrar esa transacción que me la diga? Yo. Dale, Salomé. Entonces sería una fuente, capacidad de disponer activo. Pregunta, ¿primero registras los usos? Bueno, no, o entonces sí, el uso. Listo. Capacidad de adquirir un activo. Uso. Capacidad de adquirir un activo. ¿Qué activo? Muebles y enseres. Listo. Muebles y enseres. ¿Qué valor? 1.800. 1800. ¿Cuál sería la doble partida? Una fuente, ¿Qué fuente? capacidad de disponer activo. Capacidad de disponer de un activo. ¿De qué activo? Efectivo. Efectivo. Entonces, ¿dónde lo pongo? En fuente. 1800. ¿Y cómo lo mayorizaría? Salomé. Mayorizarlo es pasarlo al libro mayor. Ok. Entonces sería, pues, en el libro mayor efectivo 1.800. ¿En dónde? En uso. ¿En uso? Sí, fue en efectivo, sí, ¿no? Tú me dirás. Es en fuente Pregunta, porque ¿el es efectivo capacidad está de disponer aumentando o está activos. disminuyendo? Está Sí, disminuyendo la para fuente. pagar Ah, está contado por... disminuyendo, sí, perdón. 1800. ¿Y cuál sería la doble partida? Muebles y enseres. Muebles y enseres. ¿Y dónde lo registro? En, ¿Aquí o aquí? no,
No, en otro libro no. ¿En otro libro? ¿Cuál? En otra cajita. En otra cajita, bueno, Correcto, entonces, muebles y enseres. ¿Aumenta o disminuye? aumenta. Entonces, ¿va aquí o va aquí? Izquierda, En la izquierda. ahí, sí. Listo. ¿Correcto, sí o no? Sí, profe. Listo. Siguiente transacción. Y trazo la rayita. ¿Qué dice la siguiente transacción? ¿Quién me la quiere leer? Salomé, perdóname. Continúa. ¿Y quién la quiere hacer? Eh, gracias a la publicidad del cura desde el púlpito, el primer mes se lavó mucha ropa. El valor cobrado por servicio de lavandería fue 6.200.000, de las cuales se recibieron 5.600.000 y el saldo corresponde a cuentas por cobrar por ropa de clientes ya lista, pero Listo. que aún no se ha entregado. Listo. ¿Quién quiere registrar esa transacción? Muchachos. Muchachos. Yo, profe. Sara, ¿cómo sería? Pues en activos, o sea, perdón, tendríamos, qué pena. Pues el efectivo aumentaría, sería un uso, capacidad de adquirir activos por 5.600. Primero. Entonces, uso, capacidad de adquirir activo y tú pones efectivo. Efectivo, sí. ¿Por cuánto? 5.600. Listo. ¿Qué más? Habría, perdón, siempre son los usos. Una cuenta por cobrar de, ¿cómo era? De ropa lavada pero no entregada. Sí. Entonces, Y ¿uso o fuente? uso, capacidad de adquirir activos. Uso, capacidad de adquirir activo. ¿Qué activo? Cuenta por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar. Listo. ¿Por qué valor? 600. Listo. ¿Cuál sería la fuente? Capacidad de ganar. Listo. Fuente. Capacidad de ganar. ¿Cuánto ganaste tú? 6.200. Listo. ¿Y cómo se llama esa cuenta? Como utilidad por ventas, ganancia. No, utilidad por ventas ganancias, no. Eso tiene un nombre. Esto es una empresa de servicios. ¿Cómo se llamaba esa empresa? ¿Cómo se llamaba esa cuenta? ¿Ventas? ¿Cómo? ¿Cuál, Sara? No, no sé, estoy pensando. Uy, ¿cómo se llama esa cuenta, muchachos? Sí, como Ingresos. para ventas. Ventas. Ventas no son. Una empresa que presta servicios no tiene ventas. Bueno. Ingreso por servicios. Ingresos por servicios. Claro. Un ingreso operacional. ¿Sí o no? ¿Uso por aquí o aquí, Sara? No, esa es fuente. Listo, Entonces, 6.200. listo. Entonces, ¿cómo registro yo eso? Pues efectivo, Sí. en uso 5.600. ¿Aumenta aquí? Sí. Listo, 5.600. Listo. Tendríamos que crear otra de cuentas por cobrar. Listo. Entonces voy a crear esta aquí. Voy a copiar esta. Entonces, control C. Voy a ponerla, por ejemplo, aquí. Control V. Control V. Control V. Listo. ¿Y cuál pondría? La de cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar. ¿Dónde? ¿Aquí o aquí? ¿Me dejas ver? No, sería. No, en la otra. En la otra, ¿qué? En la otra, ¿cómo se llama? Y columna. Y en la otra columna, ¿y eso cómo se llama? Perdón, uso. En los usos. Sí. Entonces, ¿cuánto? 600. 600. ¿Y cuál sería la doble partida de todo eso?
el ingreso por prestar servicios. Entonces, ¿dónde iría? ¿Aquí o aquí? No, pasivo de patrimonio y creas una nueva por un Ingresos ingreso por servicios. por servicios, lavandería. ¿Y dónde pondría? ¿Aquí o aquí? Eso sería una fuente O sea, en la otra columna. Ah, perdón, sí, ahí. No, no, no. Sí, en la otra. ¿en cuál? Ahí, ¿Aquí? Listo. sí. ¿Por qué valor? 6.200. Correcto. Listo. Siguiente transacción. ¿Quién me la quiere leer? Salomé, léemela y quién la quiere hacer. Trabajan en la empresa Florinda, Cantalicia, el chofer y 2 empleadas más, pero nadie que lleve la contabilidad. La nómina de sueldos vale 1.200.000 al mes y se pagó descontado 90.000 de seguridad social. Listo. Entonces, ¿cómo sería esa transacción? ¿Alguien que la quiera hacer? ¿Nadie? No la vimos en el parcial. Muchachos, ¿quién la quiere hacer? ¿Nadie? Adelante, Johan. Voy a intentar, profe, pero no sé, solo Voy a puedo. intentarla, no, a este nivel. O no sabe entonces. Estoy seguro, no estoy seguro. Me engañaron en el parcial. Solo Entonces, puedo repetir, porfa. adelante, Salomé. ¿Yo? Salomé, sí, léesela a Johan. Ok. Trabajan en la empresa Florinda, Cantalicia, el chofer y 2 empleadas más, pero nadie que lleve la contabilidad. La nómina de sueldos vale 1.200.000 al mes y se pagó descontado 90.000 de seguridad social. Entonces, Johan, Profe, entonces sería, la nómina costó 1.200.000, entonces sería, el uso sería capacidad de disponer activos, efectivo menos 1.200.000. ¿el uso qué? Capacidad de disponer activo. Listo. ¿Aquí o aquí? Eh, izquierda. Listo. ¿Qué más? Qué penas, Bueno, sería capacidad de disponer activo, fuentes. Entonces, en primera la media está mal porque yo no registro primero las fuentes, registro los Los usos. usos, sí, los usos. Qué pena, ¿No? profe. Entonces, Johan, Entonces sería, eh, pues ahí no estoy seguro, profe. O sea, yo lo pondría, el uso sería como una utilidad, ¿no? O sea, lo pondría yo en la ecuación fundamental. por eso díctamelo. Pero yo no estoy en la ecuación fundamental. La ecuación fundamental murió hace un mes. Sería pago en efectivo, como lo que se O pagó. sea, el nombre, no sé qué nombre colocarle ahí porque, o Gasto de sea, nómina. Johan, no, profe, es que no sé qué nombre colocarle. sí, profe, gasto de nómina. entonces, ¿cómo hiciste el parcial? No, pues a mí eso me quedó mal, ese punto me quedó mal, por eso te dije que no estaba seguro. O sea, yo pondría como gasto en nómina, así como dijo ella. Que, o sea, no sé qué nombre colocarle. ¿Cuánto?
1.200.000, profe. Muchachos, ojo porque esto yo ya lo vi. A menos B igual a C. ¿Qué es C? El pago en efectivo. ¿Qué es A? El valor de la nómina. ¿Qué es B? Los descuentos a empleados. Listo. Se pagó la nómina por 1.200.000 descontando. ¿Eso es A o es C? Sí. Sí. ¿90.000 de qué? De seguro. De seguridad social. Entonces, ¿cuánto es el valor de la nómina? Listo. 1.100. ¿Cómo que 1.100? Si me dicen que esto es 1.200.000 menos 90 debe dar 1.200.000, ¿o no? Sí, 1.110. ¿Cómo? Si no, pues vale 90 la nómina. 500. ¿Cuánto? Entonces, muchachos, 110. 1.110 1.110 menos 90 jamás es 1.200.000. Jamás. Entonces, Ahí dice que el valor de la nómina es 1.200. Los descuentos es 90.000. Entonces el pago en efectivo son 1.110. no, entonces eso es al revés. Exacto. Muy bien. Entonces, gasto de nómina, 1.200.000. Uso, capacidad de perder. Seguridad social por pagar, 90. Fuente, la capacidad de contraer una obligación. Efectivo. $1.110. Eso es una fuente. La capacidad de disponer de un activo. Entonces, gasto de nómina. $1.200.000. Efectivo, 1.110.000. Y seguridad social por pagar, 90. Esto, muchachos, ya lo vimos. Si ustedes no saben registrar esto de esta forma, o sea, aquí sí que se perdió aquí sí realmente ya, esto yo, por eso yo ya avanzo de manera rápida en esto. Porque yo ya asumo que ustedes lo vimos, en todos los parciales lo hemos visto. Sexto, Salomé, ¿qué dice? Se estimó que los gastos de servicio del primer mes valían 280.000, pero no han llegado los recibos. Listo. ¿Quién la quiere hacer? Yo, profe. Adelante. Entonces, primero sería utilidad menos 200. No, sí, primero es uso. Entonces sería utilidad menos 280. Sería No, capacidad, momento. Uso primero, ¿cuál es el uso? capacidad de perder. Listo. ¿Y cuál es la nombre de esa cuenta? Ah, utilidad, no, eso no. Gasto de servicios. Gasto de servicios. Gasto, provisión y servicios. Gasto de servicios. No, gasto provisión, no. Gasto en servicios. Gasto en servicios. ¿Por qué No, valor?
por menos, por 280. Sí, señor, menos 280. No, 280. Ok. ¿Aquí o aquí? No te escuché. En la izquierda. No, primero, no, en la derecha. Que es un- Aquí. Sí, ahí. Listo. ¿Y cuál es la doble partida? Sería una fuente, sería capacidad de contraer obligaciones. ¿Qué obligación? Pago por servicios públicos. ¿Pago por servicios públicos? No, Servicios públicos por pagar. servicios públicos por pagar. Eso. Gracias. Más 280. No, sí, 280. Me confundo. Listo. ¿En dónde? ¿Aquí o aquí? No, en la izquierda, profe. Aquí. Sí, señor. Primero, Profe, esos 280 no a la izquierda, los del gasto de servicio. por eso, primero, María Paula, yo te dije, registra primero los usos. Correcto, eso es un uso. Pregunta, ¿y esto es un uso? ¿O una fuente? ¿Los usos, los gastos Van a la... aumentan? No, van ahí en el exclusivo. Y los- La fuente iría al otro lado. ¿Qué estás diciendo tú aquí si pones estos 280 ahí? Que tengo servicios públicos por pagar. No es cierto. ¿Qué estoy diciendo yo si pongo un servicio público por pagar aquí? Muchachos, ¿qué estoy diciendo? No, pues ahí está mal porque va a salir otro lado, porque es una fuente. Por eso. Pero ¿qué estaría diciendo yo si lo pongo aquí? Estoy diciendo que el servicio público disminuyó, o sea, por tanto, como si yo ya hubiera salido de esa obligación. Correcto. Y eso no es cierto. Entonces va aquí. Entonces, gasto de servicios $280 y servicios públicos por pagar $280. ¿Estoy cuadrado? ¿Sí o no? Sí, Listo. Siguiente transacción. ¿Qué dice? Se invirtieron 8 millones en un CDT de 90 días con intereses al Listo, 0%. momento. Entonces, momento. Bueno, Se invirtieron 8 millones de pesos en un CDT. ¿Cómo registró esa transacción? ¿Qué uso y qué fuente? pues uso sería capacidad de disponer activos. ¿Uso, capacidad de disponer un activo? No, capacidad nada de que ver. adquirir un activo. No. Capacidad de adquirir un activo. Ah, perdón, sí, sí. Ah, no, pero... No, ¿Qué activo Dice- estoy adquiriendo? Un CDT, Un CDT. ¿Por qué valor? 8.000. Listo. 8.000. ¿Cuál es la doble partida? Una fuente, ¿Qué fuente? capacidad de disponer activo. ¿De qué activo? Efectivo, Del efectivo. ¿Por qué valor? 8.000. Por 8.000. Listo. Registro eso. Entonces, el CDT. Ah, me tocó crear aquí otra cuenta. El CDT aumenta en 8.000. Aumenta. Y el efectivo disminuye en 8.000.
¿Hasta ahí es claro? ¿Sí o no? El que entiende usos y fuentes y ecuación fundamental ya no tiene problema. Esto es muy sencillo. Listo. ¿Qué más dice? Con intereses al 0.5 mensual, pagaderos al vencimiento. Sí. De esto ya hace 15 días. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría, muchachos? Habría un uso de capacidad de adquirir activos. ¿De qué activos? ¿Qué activo? Interés por Intereses cobrar. por cobrar. Listo. Uso, capacidad de adquirir activos, intereses por cobrar. ¿De qué valor? 20. ¿Por qué por 20? 8.000 por 0.5%. Como esto es mensual, dividido 30, multiplicado por ¿cuánto? 15, Por 15. ¿Y eso cuánto me da? 20. 20. ¿Y cuál es la doble partida? Una fuente de capacidad de ganar. Fuente, capacidad de ganar. ¿Cómo se llama esa cuenta? Interés SDT. Interés SDT no existe. Es un ingreso por interés. Ingreso por intereses de un CDT será distinto. O ingresos financieros, ¿sí o no? 20. Listo. Y entonces yo registraría que libro diario. Copiaría exactamente lo mismo. Intereses por cobrar. 20. ¿Y cuál sería la doble partida? Creo aquí la cuenta y digo ingreso de intereses o ingresos financieros por 20. Los ingresos, el pasivo, el patrimonio aumenta por la fuente, por aquí, y disminuye por aquí. ¿Es claro hasta ahí? ¿Sí o no? Muchachos. Profe, ¿yo habría podido hacer esto mismo? Yo lo hice así. Transacción 7. Esto es 7B. Yo hice CDT, 8 millones. Uso, capacidad de adquirir un activo. También adquirí unos intereses por cobrar de 20. Uso, capacidad de adquirir un activo. Saqué de mi efectivo 8 millones. Fuente, capacidad de disponer de un activo. Y me gané ingreso por intereses 20. Fuente, la capacidad de ganar. Primero los usos, después las fuentes. Siempre. Obligatoriamente. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Sí o no? Muchachos, ¿sí o no? Muchachos. No, profe, todo bien. Bueno, listo. Última transacción. ¿Qué dice? Se pagarán además los siguientes gastos. Listo. Jabón y detergentes, 135.000. Entonces, uso. ¿Qué uso? Capacidad de perder. Listo. ¿Cómo se llama eso? Muchachos, ¿cómo se llama eso? Podría ser gastos por elemento de aseo.
Claro, gasto de elementos de aseo. ¿Cuánto? Profe, ¿de qué era la compra? ¿De ¿Cómo? detergente? ¿Era Sí. de detergente? Pero entonces no serían gasto de elementos de aseo porque esa es la lavandería, ¿no? O sea, ellos lo usan No, no es una compra, es un como, gasto. Y entonces, ¿tú cómo lo llevas? como, pues sé que sería como un gasto indirecto de fabricación. No, porque una lavandería no es una empresa manufacturera. Una lavandería no transforma una materia prima, Mm, ¿o no? ¿Sí o no? sí. Ujú. Uy, creo que me estoy echando para atrás con ese parcial que hice. ¿Será que nos toca repetirlo? Gasto de elementos de aseo, ¿cuánto, Salomé? 135. 135. Listo. ¿Qué más? Una fuente. ¿Cuál fuente? Capacidad de disponer un activo. ¿Cuál? Efectivo. Listo, las voy a agrupar porque el efectivo es en la misma transacción. Entonces, ¿qué más Ujú. sigue? Gastos de la camioneta. Gastos de camioneta. ¿Qué valor? 230. 230. Un Uso. uso. Capacidad de perder. Listo. ¿Y Y cuál? gastos generales. Gastos generales. ¿Cuánto? 115. 115. Uso, capacidad de perder. Ujú. ¿Cuánto saqué de mi efectivo para esta transacción? 480. Entonces, 480, fuente, la capacidad de disponer de un activo. Profe, ¿yo hubiera podido hacer una por una? Sí, claro. Yo hubiera podido poner gasto de elementos de aseo 135, efectivo 135. Gasto camioneta 230, efectivo 230. Y así sucesivamente. Entonces, gasto de elementos de aseo. ¿Qué valor? Si la rueda de apoyo pedalea, pedalea y pedalea. ¿Qué valor? Muy bien, muy bien. Yo no entiendo. Camilita, llévate estas hojitas. 135. Que se llama ¿qué? Que se llama Barbie el camión. Que nos va a contar acerca de otros deportes. Vamos a mirar qué demás deportes hay. ¿Qué más? ¿Qué otra cuenta creo? Gastos de la camioneta. Gastos de camioneta. ¿Cuánto? 230. 230. Listo. ¿Y qué otra cuenta creo? Gastos generales. Listo. Entonces, un momento. Gastos generales. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 115. 115. ¿Y cuáles serían las dobles partidas? La salida del efectivo. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Listo. Pregunta. Ya registré en el libro diario. Ya registré en el libro mayor. El libro mayor lo que me registra es el resumen, lo que me quedó.
Entonces, ¿cuánto me quedó en efectivo? Pues miren, voy a trazar una rayita aquí. ¿Cuánto me quedó en efectivo? Pues esto fue lo que entró. Esto fue lo que salió. Entonces yo digo, esto más esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto y menos esto me da 8030. Pregunta, ¿estos 8030 los podría yo poner aquí? ¿Sí o no? Muchachos, ¿sí o no? No, porque no es negativo. Claro, porque si los tuviera aquí es como si tuviera efectivo negativo. Listo. En los vehículos, ¿cuánto tengo? Trazo la rayita. 7000. Listo. ¿Lo puedo poner aquí? No, porque yo no puedo tener vehículos negativos. El gasto, listo. Le trazo la rayita. 180. La maquinaria, listo. Le trazo la rayita. 12.000. Si yo vendiera una maquinaria por 5.000, pues la resto de aquí. El gasto de intereses, listo. 60. $60. Listo. Entonces, 60. Los muebles y enseres, listo. 1.800. Y así hago con cada una de las cuentas. Los aportes, 27.000. Si aquí tuviera más cuentas, pues sumaría estas y restaría estas y me daría este lado. Y así trazo las rayitas. Lo mismo aquí. La misma cosa. ¿Y esos qué son? Los saldos. Eso es el resumen. Eso es lo que yo tengo al final de un mes. Y con base en esto, yo armo el estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Ustedes habían visto esto? No, profe. Esto, muchachos, voy a poner aquí. Mírenlo. Si yo cojo y le pongo aquí, si yo cojo y lo borro aquí, esos cajoncitos. Si yo borro esos cajoncitos. Si yo borro esos cajoncitos, mírenlos, mírenlos, mírenlos. Mírenlos. Estoy borrando. Y estoy borrando. Y ahora cojo. Y borro así. Borro este, perdón. Profe, ¿esto le cuentaste? Correctamente. Y yo borro esto aquí. Esas son las famosas cuentas T. Que las cuentas T se hace de manera académica, porque esto ya lo hacen los softwares, pero lo que las cuentas T me muestran es el resumen de las transacciones. ¿Sí? Y esto es lo que yo tendría.
Estos son mis saldos. Tengo unas cuentas por cobrar de 600 y yo armaría mi estado de resultados con base en eso. ¿Qué me haría falta para comprobar que los usos sean iguales a las fuentes? Yo después de esto puedo crear lo que se llama un balance de prueba o comprobación. ¿Y qué armo en el balance de prueba o comprobación? Pues pongo todos los usos y pongo todas las fuentes. Y entonces digo, efectivo, listo, me quedó 8.030. Vehículos, 7.000, listo, vehículos, 7.000. Listo, aportes, entonces pongo todas las cuentas que salieron, aportes, entonces pondría aquí 27.000, letras por pagar, $6.000, ingresos por servicios, 6.200. Aquí también obviamente pues se me olvidaba, pongo también pues todas las cuentas, gastos de mantenimiento, camioneta, ¿sí? Entonces pondría 230. Y la sumatoria de esto debe dar sumas iguales. Y ese sería el libro diario y el libro mayor. Los usos también se conocen como el debe o débitos. Y las fuentes se conocen como el haber o los créditos. Entonces, las cuentas de naturaleza débito son los activos y los gastos. Las cuentas de naturaleza crédito son los pasivos, patrimonio e ingresos. Y eso es cuando dicen, no, el debe y el haber. Debe son usos, haber son fuentes. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Sí o no? Muchachos. No, señor. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más como de forma. O sea, uno dice, debe 2 millones, pero ¿cómo se dice la No, otra? AB 6.000. no. Si tú debes 2 millones, ¿qué estás diciendo? Que tú debes 2 millones. Eso es una cuenta por pagar. Cuando a ti te dicen que el efectivo se debitó en 20 millones, significa que el efectivo, ¿qué? Aumentó. Si a ti te dicen que el efectivo se acreditó en 180, significa que el efectivo disminuyó en 180. En cambio, si en un pasivo te dicen las letras por pagar se acreditaron en 6 millones, significa que se aumentaron, porque los pasivos aumentan por la fuente, por el debe o el haber, por el crédito o el haber. Entonces, se acreditó la letra por pagar, se aumentó. Se debitó la letra por pagar, es que se disminuyó. Porque esto nuevamente es lo mismo. Debe y débito. Y esto, crédito y haber. ¿Qué es el importante? El libro diario, porque uno del libro diario pasa al libro mayor. ¿Qué hacen muchos profesores? Por ejemplo, Néstor. Pues él dice, en vez de ponerse a hacer el libro diario, entonces él le pone una rayita. Y entonces uno dice, 0. Esta fue la transacción 0. Y la doble partida, ¿dónde debe estar?
Pues estos 20 millones fueron ¿qué? En aportes aquí, estos 7 millones, aportes aquí, y ahí están las dobles partidas. 20 aquí, 7 aquí, los 27. Ah, esa es la transacción 0. La transacción 1, entonces pone aquí 1 aquí, que es de esta, y 1 aquí. Entonces pondría aquí, también pondría el 1. ¿Sí? Entonces, esta es la transacción 1 y esta es la transacción 0 de este lado. Eso es un desorden horrible para mí. Por eso yo digo, no, libro diario. Y si esto está bien, deben pasar bien. Entonces no me interesan los numeritos. ¿Hay preguntas? No, señor. Listo, muchachos. Entonces, para la clase del miércoles, van a ser el libro diario. Primero usos, después fuentes. El libro mayor, la parte de arriba activos, la parte de abajo pasivos y patrimonios de un ejercicio que se llama Almacén tú y yo. De la ejercicio del capítulo número 5, que se llama el registro de transacciones. ¿Es claro? Usted ya tiene ese capítulo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Pregunta. ¿Hay alguna pareja que quiera desarrollar ese ejercicio y nos lo explique? ¿Nadie? ¿Cómo así, profe? Sí. Es decir, el ejercicio lo desarrollan esas dos personas explicándonos cómo hicieron su ejercicio, explicando lo mismo que hice yo, pero con cada transacción. Y si hay preguntas, yo las resuelvo antes a esa pareja. Profe, Gabriela y yo. Gabriela y tú quieren hacerla, listo. Entonces, ustedes tienen que hacer el ejercicio, pero tienen que explicarlo bien, como si yo fuera, como si fueran los profesores. Porque si cometen errores, pues los errores que se cometen los cometen a los demás. Yo con mucho gusto, si hay alguna duda, la resuelvo antes, me escriben y yo la resuelvo antes. El ejercicio no la voy a resolver, lo van a resolver ustedes. Pero si hay alguna duda de una transcripción y dicen, no, mire, profe, no tengo ni idea, pues yo les ayudo para que la entendemos. Pero ustedes tienen que explicar el ejercicio con fuentes y usos como si fueran las profesoras de la clase. ¿Claro para todos? Eso significa que los demás no la hagan, ¿no? ¿Sí? ¿Es claro o no? Listo, profe. Esa metodología, Juliana, yo siempre la utilizo. Y la utilizo a partir de este momento. Entonces, a partir de este semestre, de este momento, la pareja que quiera desarrolla el ejercicio, una pareja, obviamente que yo los estoy intercambiando, porque la gracia no es aprenderse esto de memoria, sino que nos expliquen el ejercicio. Y las personas que participan y que quieran, la pareja que quiera en el momento, pues simplemente tendrá un bono de participación, ¿sí? Pero insisto, el ejercicio tiene que estar bien desarrollado, entendido y muy bien explicado porque ustedes son los profesores. Y si ustedes cometen un error ante sus compañeros, entonces de ahí arranca nuevamente. Entonces, las personas que hacen el ejercicio lo tienen que preparar muy bien. ¿Claro para todos? ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces, mil gracias, que pasen un feliz día. Nos vemos el miércoles. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. David, frente al tema que tú me estás diciendo que me gustaría hacer el ejercicio del viernes junto a Estrella, pues no creo porque como vamos a hacer también clases asincrónicas, hay ejercicios
que claramente, pues digamos que serán asincrónicos. Aunque se me está ocurriendo, de pronto podrían ustedes grabar el ejercicio y hacerlo entre los dos, pero se dificulta mucho más. Pero los ejercicios que sean en clase, yo con mucho gusto doy la oportunidad, pero en el momento, ¿sí? O sea, no es que me digan, no, entonces yo, profe, quiero el del lunes, no, sino un día antes, si hay varias personas que quieren o están interesadas, pues lo rifamos para que sea más justo y no sea simplemente de reservar, porque pues obviamente también es injusto. Si nadie quiere, pues simplemente yo resuelvo el ejercicio, no hay ningún problema. Esto es un tema de participación y también que practiquen ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pero estamos ahí pendientes, muchachos. Muchas gracias. Chao, chao. Listo. A usted, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Que estén bien. Gracias. Chao. Bueno, nos vemos.